Por favor, a partir de ahora empiecen a anotar nombre, apellido y cédula. Bien. Habíamos visto en la clase del lunes, bueno, que podemos hacer las regresiones polinómicas, ¿ok? Las regresiones parabólicas y las polinómicas en general, utilizando una matriz, ¿verdad? Una matriz de polinomios, bien, que nosotros podemos programar, con ella, dependiendo del grado de la interpolación, bueno, esa matriz va a expandirse en términos de filas y columnas, de acuerdo con unas potencias que están asociadas al grado del polinomio regresivo. Bien, lo mismo pasa con el vector de términos independientes, dependiendo del grado del polinomio regresivo, pues por supuesto se generarán tantos componentes como sean necesarios y cuyos exponenciales, ¿ok? O cuyos exponentes, mejor dicho, cuyas potencias irán creciendo de manera secuencial, de manera progresiva, ¿ok? Hasta alcanzar el grado del polinomio regresivo. ¿Sí? Eso, por supuesto, bueno, hay varias estrategias para poder representar esto en la computadora. Sería, por ejemplo, hacer un algoritmo específico para la regresión parabólica, otro para la regresión cúbica, etc. Pero hacer eso en módulo 7 significaría hacer un listing de aplicaciones y aplicaciones y aplicaciones. Es mejor resumir eso en una aplicación única, de propósito general, para polinomios de cualquier grado. Bien. Esto, bueno, es bien sencillo, se los voy a mostrar a continuación. Fíjense que si limpiamos esto, cerramos todo esto que está aquí y vemos un poquito qué tenemos por acá. Fíjense que podemos hacer, por ejemplo, regresiones parabólicas. Por ejemplo, la que está montada en módulo 7 es algo parecida a esta, ¿verdad? Fíjense que aquí la regresión parabólica consta de, bueno, lo que ya hemos visto hasta ahora. Ingresar valores de X, ingresar valores de Y, ingresar el X correspondiente, calcular el valor de N que se necesita para la matriz, ¿verdad? Para esta matriz que tenemos aquí, ¿verdad? Luego calcular las diferentes sumatorias, podemos definir variables de sumatorias asociadas a sumatorias normales, sumatorias de cuadrados, sumatorias cúbicas, sumatorias cuádruples, ¿verdad? Que serían todas estas sumatorias que están acá, ¿ok? Como ya lo hemos venido haciendo desde las regresiones lineales. Y luego sumatorias de las y de las y por las x y las y por las x cuadrado. Fíjense que se hace más o menos parecido. Con base a estas sumatorias definimos el vector A y después definimos el vector de términos independientes. Programar el método de Cranberg ya no tiene chiste hacerlo. Es mejor recurrir a una función que se conoce como, adivinen qué, inversa de una matriz. Octet te da la inversa de una matriz cuadrada. ¿Ok? Y nosotros podemos aprovecharla para nosotros poder resolver este tipo de problemas. Fíjense que si nosotros definimos la matriz A, si calculamos la inversa de la matriz y la multiplicamos por B, ¿verdad? Por el vector B, nos debe dar ¿qué cosa? Un vector de valores que corresponden ¿a qué? A la solución de los coeficientes A, B y C. Pero por supuesto, en este caso los vamos a modelar más bien en Octet como los coeficientes, a ver, si esta es la matriz A, este es el vector B, entonces esta vendría siendo un vector C. Entonces, por supuesto, A vendría siendo, lo vamos a modelar en la computadora como C sub 1, B viene siendo C sub 2 y C viene siendo C sub 3. ¿Ok? Esos serían justamente los resultados que arroja la multiplicación matricial por la matriz inversa de A. ¿Ok? Que es lo que se programa aquí. Esto es, por supuesto, conocido esto, nosotros podemos agarrar y hacer C sub 1 más C sub 2 por XP más C sub 3 por XP al cuadrado. Y luego se imprimen los resultados que necesitamos. Por ejemplo, el valor de Y sub P, el valor de los coeficientes, lo que sea, lo que fuere que necesitemos. ¿Bien? Si queremos hacer, por ejemplo, una regresión cúbica, entonces habría que agregar más términos. Habría que agarrar más términos y entonces, por supuesto, haría de esto un algoritmo más largo.
¿Se puede hacer un algoritmo que sea general? Sí, se los presento a continuación. Vamos a ver este que se conoce como regresión polinómica. Fíjense que igualito, ¿verdad? Podemos nosotros agarrar y meter los valores de X, ¿verdad? Los valores de Y. A ver, esta es regresión polinómica. No, no le cambié el nombre a esto. Vamos a ver aquí un momentico. Lo perdí. Perdí la regresión polinómica porque le estaba cambiando el nombre a esto. Bueno, pero no es mal de morir. Ya va. Disculpen, porque me acabo de dar cuenta que aquí hay algo que no cuadra. Ya va, muchachos, ya va. Bueno, me va a tocar hacer esto a mano, no importa. Bueno, fíjense, vamos a hacer los ajustes, no importa, whatever. Esto no aplica. ¿Qué es lo que aplica realmente? Valor de X, el valor de Y, meter el valor de XP, calcular N, vamos a hacer el input de las N, ¿verdad? Que corresponde al grado del polinomio. Y adivinen qué, volvemos a utilizar la función polyfit. La función polyfit, quienes de repente se recuerden por allí, es la función que nos permite hacer interpolaciones polinómicas. ¿Ok? Pero, ¿qué sucede con las interpolaciones polinómicas? ¿Cuál es la relación que hay entre una interpolación polinómica y una regresión? Y una regresión polinómica cualquiera. Que la interpolación polinómica se caracteriza porque su error cuadrático medio es 0. ¿Por qué? Porque todos y cada uno de los puntos, la función polinómica pasa por todo y cada uno de los puntos. En cambio, la regresión polinómica no necesariamente. Por eso tiene un error cuadrático medio distinto de 0. Y la función polyfit, bueno, simplemente trabaja con eso. Cuando el grado del polinomio o el argumento, este tercer argumento de la función polyfit, coincide, o sea, con el criterio de que es n-1 o m-1, siendo m el número de datos que tiene esto, que tiene x o que tiene y, entonces te da exactamente una interpolación. Pero cuando este valor no tiene nada que ver con el número de datos en x o el número de datos en y, entonces te da una regresión. Por eso es que hay que darle como input este valor. M va a representar el grado de la interpolación, un polinomio interpolante de grado 2, grado 3, una parábola cúbica, etc. Entonces este viene siendo pues un dato. Bien. Luego, ¿qué habría que hacer? Proceder entonces a calcular el y sub p correspondiente. El y sub p nosotros simplemente procedemos a utilizar esta relación. Vamos a recordar que los polinomios interpolantes tienen este comportamiento. ¿Ok? Este simple comportamiento que es que un polinomio en general sabemos que es un c sub 1 más un c sub 2 por x más un c sub 3 por x cuadrado más etcétera, 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 más un c sub n por xn menos 1. Pero esto lo podemos modelar como una sumatoria desde igual 1 hasta n de quién? De los c sub i por los x, ¿verdad? Elevados a la i menos 1. ¿Ok? Entonces, por supuesto, ya sabemos cómo modelar sumatorias en la computadora, ¿verdad? ¿Cierto? Entonces, vamos a hacer lo mismo aquí. Modelamos este polinomio como una sumatoria. De manera que esto vendría siendo y sub p igual a y sub p, ¿verdad? C sub i por, aquí habría que colocar en este caso las x, ¿verdad? Y estas x vamos a chequear, estamos elevando, estamos avanzando. Aquí hay que tener cuidado, ¿por qué? Porque polyfit devuelve los coeficientes de los polinomios de otra forma.
El polyfit va a devolver que C sub 1 acompaña, por ejemplo, si estamos haciendo una interpolación polinómica de grado 3, hace esto. No, este vendría siendo C sub 4. C sub 4 de x3. C sub 3 por x2. C sub 2 por x y C sub 1. Entonces, él devuelve los coeficientes de esta manera. Por lo tanto, si el grado del polinomio regresivo es m, debería ser m más 1 menos i. Es decir, conforme avancemos en i, tiene que entonces reducirse el exponente de la x, la potencia de la x. Finalmente, ¿qué es lo que nosotros queremos hacer ahora? Mostrar primero mostrar el y sub p. Creo que está bien así. Vamos a probar. Vamos a probarlo con esto. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. El XP, vamos a probar el XP de 7.8. El grado del polinomio, grado 2. Fíjense que nos devuelve, ¿por qué nos botó todos estos resultados? Porque faltó, adivinen qué, faltó agregar por aquí. Oye, pero si tiene su punto y coma. Genial. Genial, claro. Grado 2, YP. Me botó este poco de YP. Bueno, es que también viernes en la tarde ya llega un momento en que la atención y concentración disminuye exponencialmente. Vamos a ver, oye, tal punto y coma. También. No sé, creo que ya se volvió loca la computadora. Pero la computadora también necesita vacaciones. Está bien. Bueno, no importa. Ya. Yo después lo reviso con calma. Pero finalmente, fíjense que el último valor que arroja es este. ¿Ok? Que es 688, lo cual tiene bastante sentido porque es un poquitico más arriba de 674, ¿ok? Para esta regresión, ¿no? Vamos a ver cómo está el programa de regresión inversa. De regresión inversa me interesa que lo vean porque aquí se recurre a otra cosa. Vamos a ver si la polinómica inversa está bien hecha y no la alteré por error. Ajá, esto está bien. Fíjense cómo es el programa de regresión polinómica inversa. Se hace exactamente lo mismo, se meten los grados del polinomio, pero se recurre a esta fórmula que es la polyfit. Polyfit es una función que tiene Octave que nos permite obtener las raíces de todos los polinomios que nosotros queramos, de cualquier grado, grado 2, grado 3, grado 4, etc. ¿Cuáles son los argumentos de polyfit? Los valores en X, los valores en Y, ¿ok? Y el grado del polinomio, ¿bien? Entonces, esto por supuesto, eso nos permite hallar qué cosa, los coeficientes. No, me refería a roots. Roots, lo que hay que hacer es meter son los coeficientes del polinomio interpolante.
esos coeficientes, ¿cuáles serían? Los que nos da la función polyfill que utilizamos en la regresión polinómica. Polyfill lo utilizamos para hallar ¿qué? Los coeficientes de los polinomios. Luego, conocidos esos coeficientes, nos metemos en roots y hallamos, ¿ok? Todas las raíces que apliquen y las almacenaremos en un vector que llamaremos R mayúscula. Ese R mayúscula corresponde a el vector de las raíces, pues las raíces de ese polinomio. Si es un polinomio cuadrático, entonces va a tener 2 raíces. Si es un polinomio cúbico, va a tener máximo 3 raíces y así sucesivamente. Ahora bien, hay un paso intermedio que se debe hacer antes de hallar los coeficientes del polinomio y las raíces de ese polinomio. Ese paso consiste en ¿qué? En agarrar el último término, el último coeficiente, ¿verdad? El último coeficiente de ese polinomio, ¿verdad? Y restarle el y sub p. ¿Por qué? Porque recuerden que cuando uno hace una interpolación inversa, uno agarra el polinomio y uno lo iguala al y sub p, ¿correcto? Y entonces, ¿qué es lo que se hace? El y sub p pasa del otro lado a la igualdad. Al pasar al otro lado de igualdad, quiere decir que todo esto queda igual a 0. Entonces, esto queda de la forma en la que el P, el argumento del P se convierte entonces en P de XP menos Y sub P. Es decir, la raíz es decir, el XR de esta ecuación se convierte automáticamente en el XP. Pero por supuesto, aquí hay que agarrar y entonces a este polinomio restarle el y sub p correspondiente de manera que la x de este polinomio se convierta automáticamente en la xp directamente. Por supuesto, ¿cómo logramos esto a nivel de lo que es el lenguaje del octet? Es agarrar el último coeficiente de este vector y restarle y sub p. ¿Por qué? Porque recuerden que si para un caso cúbico, aquí vamos a tener c sub 4 más c sub 3, x cuadrado, más c sub 2 por x, más c sub 1. Entonces fíjense que los primeros 3 componentes del vector c son componentes que acompañan a variables de x, al cubo, al cuadrado o variable de x sola. El último componente es el término independiente y a este hay que agarrar y restarle y sub p. Por eso es que solamente al último componente de c se le resta y sub p. Hecho este ajuste, entonces ahora procedemos a calcular las raíces de ese nuevo polinomio. El polinomio interpolante menos y sub p. Luego, después que se hace ese procedimiento, desarrollamos un bucle sencillito. Creo que este lo expliqué en la clase presencial. Este bucle consiste simplemente en explorar, ¿ok? Esto dentro del conjunto de valores de x, ¿ok? ¿Cuál de los valores, cuál de las raíces que se obtuvieron en roots, cuál es la raíz que de verdad corresponde a la raíz, ¿cómo se llama esto? A la solución del problema. Bien, entonces, bueno, vamos a hacer la prueba. Nos pide, vamos a trabajar con los mismos valores de x, los mismos valores de y, ¿verdad? Y el y sub p correspondiente me nos pide un y sub p. Vamos a probar un y sub p que sea, por ejemplo, 700. Grado 2. Entonces fíjense que él devuelve exactamente 7.8. ¿Ok? Entonces, vamos a chequear de todas maneras si esto está, él devuelve XP, P, perfecto. Así es básicamente cómo funciona entonces este programa. Ya son las 5 de la tarde. Bueno, no me dio chance de terminar de mostrar el resto de los programas. De todas maneras, queda pendiente para la clase de la semana que viene. De repente, cuando hagamos ejercicios resueltos en la computadora, vemos un poquito de cómo utilizar el programa de las regresiones trigonométricas. Ojo, no me voy a poner a explicarla o hacer la deducción porque, wow, es muy largo. Les puedo mostrar en la clase del viernes cómo funciona. Igual se las dejo ahí en la computadora
para que en el módulo 7 para que ustedes interactúen con ellos. Regresiones persas, directas, el R cuadrado correspondiente, para que lo tengan ahí como herramienta. Okay, yo los iré subiendo progresivamente este fin de semana para que ustedes puedan, se dispongan a trabajar. Si me da chance, también les subiré estos mismos ejercicios que tengo por aquí para que practiquen con ellos, practiquen esas regresiones. Bien. Bueno, yo creo que ya es todo. No sé si quedó alguna duda. Por favor, recuerden los que no lo han hecho todavía de anotar su nombre, apellido y cédula en el chat de la videoconferencia, ¿ok? Antes de irse, para ya retirar. Bien. Ya todos se anotaron, ¿no? Aquí. Chévere. Bueno, eso espero. Bueno, muchachos, gracias por la asistencia. Feliz fin de semana. Cuídense mucho y nos vemos entonces. Recuerden que el lunes tenemos clase presencial, ¿ok? Clase a las 8 en Cincuentenario, ¿ok? Acuérdense de eso. Nos vemos el lunes a las 8. Bien. Feliz tarde para todos. Feliz fin de semana.